continuidad aquí a nuestra conversación, que está siendo además muy interesante, la profesora podría compartir con nosotros un poco sobre la experiencia en la investigación con relación a su tesis doctoral. Voy a hacer una especie de libro con la propuesta concreta de cómo enseñar, para enseñar física, de cómo es muy importante revisarles la historia de la física, cómo hicieron los científicos en ese proceso mental que los condujo, no solamente con experiencias, sino también con razonamientos, a explicar alguna situación física que otros que estaban estudiando no encontraban. Me encanta esa, o me gustó, o me tocó, y forma parte de mi formación, como Albert Einstein hizo sus razonamientos cuando se monta también él en un rayo de luz que va al lado con un tren a alta velocidad, y entonces cómo se observa ese fenómeno de esos observadores montados en el tren y montados en el rayo de luz, que nos despierta la creatividad y la imaginación y lo que bien se llamó experimentos mentales, y que cuando nosotros nos ponemos a revisar los contenidos de física para extrapolarlos del planteamiento teórico de algún aspecto de la física a una situación experiencial o práctica para resolver un problema, que tenemos que usar la imaginación, ¿verdad? Porque no siempre vamos montados en el automóvil, pero sí podemos suponer montados en un automóvil y suponer cómo cambia la velocidad, qué pasa cuando se frena el carro, ¿verdad? O qué pasa cuando en una manguera se cambia el caudal del agua. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchos asuntos que pueden explicarse con ejemplos de la vida cotidiana y que muchos profesores de ciencia no utilizan. Y de lo que se trata precisamente es de eso. Sí, profe, excelente, excelente trabajo, bien interesante. La profesora nombró investigadores bastante interesantes en la parte teórica y que sirve para utilizar en la didáctica, como las teorías de los campos conceptuales, que son bastante, digamos, indagadas, revisadas hoy. Yo me puse a investigar y no hay casi investigaciones científicas, digamos, didácticas, relacionando las teorías específicas de Vygotsky utilizando una herramienta tecnológica. Para dejarlo claro, aparte que uno, como la profesora bien nombró, saber la parte teórica es fundamental. La parte teórica, digamos, de la física es fundamental para el profesor. Esa relación también de las teorías de aprendizaje y las herramientas que él va a utilizar para llegar a ese conocimiento, no es tan fácil relacionar esas teorías con la vida cotidiana, pero hay muchas cosas reales que tienen por fundamento las teorías cuánticas. Solo que a la persona tiene que ser bastante, digamos, utilizar la imaginación, utilizar las herramientas que tiene a disposición para enseñar, para ser didáctico. ¿Cuál es la grandeza de los primeros 30 años del siglo pasado, ¿verdad? Para la ciencia y para la física, que pasamos de ser experimentalistas para ser un poco racionalistas, ¿ves? Porque en el mundo de las ideas, ¿verdad? Podríamos decir, hay una explicación científica para esto, construyendo y relacionando ideas acerca de ese fenómeno, que es lo que ellos comenzaron a hacer, ¿ves? Y eso es la gran maestría que nos permitió después demostrar justamente asuntos que ellos estaban reflexionando desde el punto de vista experimental, que por supuesto tiene todo el sentido, porque hasta ese momento lo que nosotros hacíamos era justamente que de lo intuitivo elaborábamos una hipótesis. Cuando digo nosotros, somos los seres humanos y los científicos. Ellos en aquel entonces, elaboraban una hipótesis y comenzaban a trabajar en un laboratorio para explicar o para negar aquello, ¿ve? Pero ya después hubo otros que encontraron explicaciones, el principio de incertidumbre, que explica con una álgebra matricial la relación entre unos elementos físicos, para decirlo sin nombrarlos, pero para decir de modo general, ¿verdad? Y encuentra que, claro, como él trabaja con matrices, tiene que darse la explicación hacia una dirección y hacia otra, porque la multiplicación de matrices es conmutativa, ¿verdad? Y entonces dijo, bueno, entonces que en un momento sí, en otro momento no. Y eso es el principio de incertidumbre. En un momento sí, en otro momento. Y luego viene la ecuación de Schrödinger, que le da sentido a eso también. ¿Entiendes? O sea, cómo en ese camino de la ciencia uno dice una cosa y el otro dice otra, que puede ser con la intención de rebatirla, pero después terminó es justificándola. ¿Ve? Entonces nosotros que interpretamos ese método para hacer ciencia, pues no podemos negar que en educación, sobre los fundamentos teóricos
ya realizados en pedagogía, podemos profundizar, al profundizar en lo que pudiéramos llamar la comprensión de la disciplina que nos corresponde para poderla enseñar, que es lo que hacemos, profundizar entonces también en esos elementos teóricos de la pedagogía y de la práctica pedagógica para acercar, o sea, ¿qué son las nuevas tecnologías? Desde lo que conocimos hace 40, 50 años ya, las nuevas tecnologías, y empezamos a simular experimentos en física. Eso es lo que hacíamos, Ujú, ¿verdad? Repetir el sí, experimento con un programa de computación. Y ujú. bueno, le encontrábamos sentido físico, ¿verdad? ¿Qué hacemos en el laboratorio? ¿Cuál fue tu primer laboratorio, tu primera tesis? Justamente tú repetiste el efecto fotoeléctrico. Lo hiciste Sí, con, con como pudiste hacerlo, o sea, con materiales, de la adquisición, como se llama, pues ves, ujú, haciendo, fuiste mejorando, fuiste acomodando, fuiste desechando hasta que lo lograste. Eso es sí, lo que hacen los sí, científicos. Eso es lo que hacen los científicos. Entonces no podemos negar que tenemos que investigar todo. La teoría de la realidad genial, aumentada, profe. nuevas formas de comunicación que existen, ¿verdad? ¿Cuándo le das tú la entidad doctoral a esa investigación? Cuando tú cabalgas sobre algunos teóricos que ya han hecho algunos planteamientos. Me encanta que trabajes con Vygotsky, yo trabajé con Vygotsky. Hay muchas cosas que hacer con Vygotsky. Pudiéramos decir que Vygotsky no fue ni este siglo ni el pasado, creo, esto, Sí, pero lo que nos enseñó una manera de enseñar, de compartir conocimiento, que bien es válida revisar para ver qué cosas de ella podemos utilizar hoy día en la enseñanza, no solamente de la física moderna, sino de cualquier aspecto de la física. Entonces, cuando me planteas como pregunta qué investigaciones hay que hacer para enseñar física, muchas, digo todas, muchas. cabalgar Ujú, en el mundo pedagógico, revisar todo lo que hay de teoría pedagógica, para decir que somos constructivistas y no cognitivistas, porque tiene sentido, ¿verdad? Porque el ujú, estudiante en cualquier edad es un constructor, porque el profesor es un constructor de conocimiento que motiva a un estudiante a que vaya construyendo y recreando lo que ya él intuitivamente o le han contado y ya sabe como idea previa o que exacto. intuitivamente él puede desarrollar. Lo planteamos nosotros en Venezuela, muchos de nuestros padres no estudiaron, ¿eh? Pero ellos intuitivamente reconocen el proceso, por ejemplo, del agua hervida, del hervor del agua, Ujú, ¿verdad? De los problemas, ujú, de los fenómenos de condensación de la lluvia, que ahorita con este problema del frío y de la humedad, cualquiera te ujú, explica, pues que aunque no te diga que se condensa el agua, que es lo que pasa, ujú. te lo explica de un modo. Entonces ya esas son ideas intuitivas que permiten una explicación científica que la persona está en el nivel de desarrollar. Todo docente debería utilizar el aula de clase como un laboratorio de investigación sociopedagógica. Si Perfecto, eso se da, profe, es verdad. tenemos que ahondar en revisar las actitudes de los estudiantes, en revisar cómo motivar a los estudiantes a revisar ciencia, en cómo estudiar lo conceptual y cómo estudiar lo experimental y cómo estudiar lo demostrativo y cómo estudiar lo aplicativo, porque todas esas cosas, estos elementos intervienen en un proceso de desarrollo de la física y en un proceso de enseñanza de la física. Sí, excelentes reflexiones, profe. La verdad, muchas cosas para, digamos, para interpretar y para profundizar, que como la profesora habló, el salón de clase, el profesor es un mediador, se encarga de compartir conocimiento, de justamente transformar ese ambiente en un laboratorio de experiencia para que sea cada vez más rico los conocimientos, ¿no? Yo al final, yo espero compartir después mi modelo pedagógico que estoy creando en la tesis, es como el resultado final va a ser un modelo, digamos, teórico, que relaciona esa mediación pedagógica, tecnológica con el conocimiento específico, que en este caso es, bueno, yo trabajé con dualidad onda-partícula y efectos fotoeléctricos, pues en la física cuántica, pero pues ese modelo lo estoy diseñando para cualquier profesor que quiera observar ese modelo didáctico, puedas interpretarlo y aplicarlo para mecánica, para la ley de Newton, si quiere explicar, para la ley de termodinámica, para cualquier área de la física, porque al tener claro esa estructura que yo la llamo de MPTCE, que después espero que pronto sea aprobada en la tesis y después poder publicarla para expandir esos conocimientos, me parece que es un camino, uno de los, como dice la profesora, una
de las teorías pedagógicas que podrían estar surgiendo como idea para futuras investigaciones, que yo creo que eso es lo que se busca. Bueno, gracias profesora por sus contribuciones. Profesora, yo voy a dejar aquí para las personas que quieran compartir con algún comentario o alguna pregunta para la profesora, lo pueden hacer aquí en los comentarios y yo voy a dejar en la descripción los artículos que la profesora quiere compartir para las personas que tengan interés. Entonces, entren en contacto, ¿no? Y estamos aquí, profesora, divulgando ciencia, que es lo importante, ¿no? Gracias, profesora, por su disposición y por compartir tanta experiencia con nosotros. Y bueno, está invitada, profe, a compartir más experiencias. Seguimos. Gracias. Gracias, profe. Que esté bien. Gracias, profe.